incluso con los niveles de hemoglobina. Ajá, efectivamente. Bueno, ya todos leyeron el artículo y efectivamente lo que se tenía, digamos, como una proyección, se logró evidenciar que sí existe la relación entre la ingesta de proteínas versus el hierro, especialmente en las gestantes, con la influencia de los parámetros de la hemoglobina. Ok, entonces, ¿qué nos dice entonces un poquito la discusión de ese artículo? Los autores. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, entonces en la discusión pues nos dice como por qué pasa esto, cuándo es más prevalente y las complicaciones que trae. Entonces, bueno, los resultados muestran que la ingesta habitual de las gestantes adscritas al hospital de Chincha fue deficiente en proteínas de alto valor biológico y hierro dietario. Estos aportes alimentarios insuficientes se reflejaron en los bajos niveles de hemoglobina en gestantes, pues encontrándose una alta prevalencia de anemia en esta población. Entonces, ¿por qué pasa esto? Esto pasa porque una gestante carece de una alimentación adecuada, está malnutrida, entonces esto también influye mucho el nivel socioeconómico. Cuando es muy bajo, pues no tienen para comprar, digamos, los alimentos que nos aportan hierro. Y pues que tienen bajo nivel educativo y está propensa pues a padecer anemia. ¿Qué complicaciones puede traer? Pues puede la prematuridad, el riesgo de hemorragia, retraso del crecimiento intrauterino, mayor riesgo de transfusión sanguínea en el parto, bajo peso al nacer, mayor estancia hospitalaria y alto riesgo de morbilidad. Pues algo que no decía el artículo y que nos dijo un profesor fue que también podía causar depresión después del embarazo. Y esto es mucho más prevalente, pues como ya sabemos, en el tercer trimestre con un 31%. En este trabajo pues se encontró la relación significativa entre la ocupación de las gestantes con el nivel de hemoglobina, pues las amas de casa fueron las más anémicas y las gestantes que trabajaron y las gestantes pues que trabajan tuvieron menos afectación. Pues esta condición les ayuda a obtener un mayor ingreso para la alimentación, o sea, se alimentan mucho mejor, o sea, de mejor calidad. Gracias. Continúe, Okay. Dana Michelle. ¿Me escucha, Dana? Sí, profe. Bueno, entonces continuemos. ¿Qué más nos dicen los autores? Bueno, profe, pues en la estrategia, pues entonces se tiene estrategia la detección precoz de la anemia, así también como una atención y una vigilancia nutricional que asegure una intervención de forma adecuada y que también sea oportuna a las gestantes que tienen vulnerabilidad alimentaria y también riesgos nutricionales. Y pues también se sugiere implementar programas que promuevan el consumo de una alimentación sana y adecuada durante el periodo de gestación, pues con el fin de fomentar la ingesta de alimentos de origen animal y vegetal que proporcionen todos los nutrientes necesarios para prevenir la anemia. Compañero, ¿puede pasar la diapositiva, por favor? Y por último, pues se concluye que los niveles de hemoglobina tienen una relación directa y fuerte con la ingesta de proteínas de alto valor biológico y hierro dietario en las gestantes. A partir pues, de esta investigación se espera que contribuya en comprender la necesidad de una ingesta adecuada y oportuna de proteínas y hierro en la dieta durante la gestación y analizar sobre la problemática de estas respecto a sus factores inhibidores o que limitan su acceso a la dieta. Ok, para Dana y para Diego. ¿Me escuchan? Dana y Diego, ¿me escuchan? Sí, señora. Bueno, de acuerdo al artículo, ¿cierto?
se identifica una investigación que me podría recordar cómo fue que realizaron esta investigación para poder tener estos resultados. ¿Cómo fue que lo hicieron? ¿Me lo podría explicar? Dana o Diego. Profe, pues ellos realizaron como unas entrevistas a una población en aleatorio en la que pues tuvieron en cuenta 142 gestantes. Ellas se encontraban entre el segundo y el tercer semestre de gestación. ¿Y esa También decía, encuesta cómo señora, se llama? ¿Qué aplicaron? ¿Esa encuesta cómo se llamaba? semi-cuantitativa. ¿Qué utilizaron? ¿Qué herramienta? Como profe, es que lo escucho un poco cortado, qué pena. ¿Cómo se llama esa herramienta que ellos utilizaron? Dana? O sea, profe, como el análisis estadístico, lo que ellos usaron. No, o sea, usted me está diciendo que hicieron una encuesta, listo, y la encuesta es semi-cuantitativa, pero ¿cómo se llama esa herramienta que ellos utilizaron y después qué pasó? O sea, pues era. Espera, antico, profe, qué pena, yo me voy para otro sitio que acá hay mucho ruido y no. Los carros no me dejan escuchar bien. Ok. Diego, Dana, su hija, la voy a colocar en silencio porque se escucha mucho ruido. Diego, ¿me podría hablar un poco de la metodología del artículo de esta investigación? ¿Me escucha? Profe, ¿me escucha? Sí. Bueno, pues hubo un tipo de investigación donde se realizó un análisis de datos de corte transversal y correlación pues con la población de las gestantes, que pues con el objetivo de saber pues su estado actual y pues por otra parte pues se tomó la muestra de la población. Se le aplicó las entrevistas de frecuencia de consumo y se le hizo pues un análisis estadístico con, con descripción de características de muestras de aplicación de frecuencia, porcentajes, intervalos de confianza y otras variables para establecer datos acerca de cómo se encontraban estas mamitas gestantes. Ok, entonces mire, este artículo es muy importante porque resulta que cuando ustedes ven el tema de estadística y cómo se hacen los procedimientos para recolectar la información, ¿ellos qué hacen? Ellos hacen una entrevista, utilizan el cuestionario de frecuencia de consumo, pero crean su propio instrumento. Eso es interesante, o sea, crean su propio instrumento por medio de 58 preguntas, como lo dicen allí, pero resulta que cuando uno crea un instrumento debe ser validado por un comité, incluso el artículo se lo dice, debe ser validado para que ese instrumento al ser aplicado pues tenga una validez y le hacen algo que se llama el coeficiente de proporción de rango, ¿sí? Eso es estadística y le hacen el estudio para decir, bueno, este es el documento, se va a tener en cuenta estas características para poder determinar si hay una correlación o no de acuerdo a ese instrumento que se diseñó. Ok, bueno, dejemos entonces hasta allí y esto, Anginette. Entonces, regáleme para compartir pantalla, por favor. Bueno, pues. Bueno, entonces, veníamos trabajando, ya comparto pantalla mientras tanto, veníamos trabajando de todo el proceso de valorar a la gestante, ¿cierto? Miramos los parámetros específicos cuando una gestante necesita tener presente todas las características de la valoración nutricional. Segundo, identificamos la importancia, ¿cierto?, de la ganancia de peso en una gestante. ¿Qué características tiene el porcentaje, o llamémoslo, cuando pasa por cada trimestre, ¿no? Y ahora seguimos algo que se llama requerimientos nutricionales, donde tenían una tarea hace mucho de revisar las RIEN. ¿La revisaron en la parte de gestantes? ¿Qué encontraron? Cuéntenme, ¿cómo les fue con esa
investigación en la RIEN solo en la parte de gestantes. ¿Qué encontraron? Emily Sofía. ¿Qué encontró la RIEN con los requerimientos de las gestantes? Incluso lo hablamos un poquito en una clase. ¿Alguien quiere participar para no nombrarlos? Emily Sofía. ¿Me escucha? ¿Qué encontró Karen? ¿Me están escuchando todos? Sí, profe. Entonces, ¿qué pasa? No está ni Emily Sofía ni Karen, no encontraron nada. Mayra Rodríguez. ¿Tampoco? Natalia Mercado. Las recomendaciones de aminoácidos esenciales. Bueno, sí, la importancia, pero estamos hablando de requerimientos. ¿Qué característica encontraron? ¿Qué vimos la clase pasada que tiene que ver con requerimientos? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué vimos la clase pasada? ¿Ninguno se acuerda qué vimos la clase? El requerimiento varía según su peso, su talla, su condición. Que necesitan, profe, energía, las proteínas, las vitaminas y los minerales. O sea, el requerimiento de energía para las mamitas que están. Recuerden, exacto, entonces muy bien. Recuerden que las mamitas gestantes va a depender algo y es de la, ¿qué es esto? Ya se familiarizaron con la sigla, ¿cierto? Edad gestacional. Ok, que la estamos caracterizando por 3 trimestres. Entonces, hoy vamos a ver cómo son esos requerimientos, cómo se saca un requerimiento para una gestante. Profe, Les cuento que es muy parecido. En la ¿Me escuchan? Profe, pues yo conseguí algo, pero pues es que no sé si está bien. No, no importa. Profe, pues yo en lo de la RIN conseguí ¿Qué? que en el primer trimestre era 85 kilocalorías por día, en el segundo 285 y en el tercer trimestre 475. Ok, muy bien, eso era. Entonces tenían que revisar esa parte que a medida que va pasando los trimestres, pues aumenta el valor calórico y hoy vamos a aprenderlo porque ustedes se van a acordar cómo es de adulto y sencillamente pues hoy en gestantes les digo qué es lo que hay que tener presente. Entonces, bueno, aquí nos dice la nutrición en la gestación y esta gráfica que está aquí me gusta mucho porque vamos a ver todas esas etapas. Estamos iniciando, pero vamos a tener presente qué pasa en cada una de esas etapas. Primero, los 9 meses de embarazo representan un periodo más intenso de crecimiento y desarrollo. Incluso lo repasaron con el profe, vieron todo el tema de los cambios y vimos la importancia de hacerle seguimiento a ese control de peso y obviamente pues a todo el proceso de la valoración nutricional en la gestante. La forma en que se presentan estos procesos depende de muchos factores que en su mayor parte es posible modificar. Entonces ustedes ven aquí que empieza este periodo, ¿cierto? Que lo acababa de mencionar en la clase anterior, relacionado por el primero, segundo y tercer trimestre, que termina hasta las 40 semanas de gestación. Resulta que en esta gráfica podemos ver cómo la mamita gestante, dependiendo del crecimiento, que es la siguiente etapa que vamos a ver, que ya la mamita se convierte en una mamita lactante y que por ende pues compete todo el tema de la lactancia materna y trabajar con menores de 6 meses, ¿no? Donde miramos que esta trayectoria o este proceso de atención, no solamente atención nutricional, recuerde que la atención también es interdisciplinaria. Y vamos a ver aquí unas rutas integrales de cómo se debe atender la mamita gestante de acuerdo a unos parámetros establecidos acá en Colombia, que tenemos unas guías muy características. Entonces nos dice,
Primero, debemos que tener presente que lo ideal es que trabajemos desde el momento en que hay la periconcepcional, o si no, muchas veces nos toca trabajar ya cuando está la concepción, ¿no? Esa característica empieza a trabajar porque la mamita, a medida que va aumentando las semanas, pues ella va aumentando de peso, hay unos cambios característicos, los requerimientos, por ende, por lógica, van a seguir aumentando. Y ahorita pues la compañera nos lo socializó como nos lo aportan las RIEN. Entonces, mire que las RIEN, ustedes van a familiarizarse mucho con esto porque es que es muy parecido, incluso hasta igual, y lo van a mirar, que los requerimientos para las gestantes es igual a los adultos. ¿Recuerdan estos parámetros? De 50 a 65 de carbohidratos, de 14 a 20 de proteínas y de 20 a 35. ¿Sí se familiarizan con esos rangos o no? ¿Qué recuerdan? ¿Dónde los trabajan? Exacto, entonces esos rangos que trabajábamos en adultos los seguimos trabajando en el AMR para calcular el plan de alimentación, ¿cierto? Para empezar a hacer la planificación, seguimos trabajando con estos mismos rangos. Sencillamente es que hay que saber con qué requerimientos voy a empezar a trabajar y obviamente va a depender del estado nutricional, que ahorita vamos a ver por qué. Bueno, ¿qué tenemos en la RIEN? Recuerda que la RIEN nos da, ya vimos el porcentaje de AMR, pero nos da la característica, dependiendo de la paciente, para trabajar con el EAR, con el RDA, y nos da el contenido de fibra. Este sí aumenta. ¿Recuerda para adultos cómo era? ¿Cuánto es de fibra? Adultos, normal, ¿no? ¿Cuánto es un adulto? ¿Qué recuerda? ¿Ya les olvidó? 14 gramos por cada 1000 kilocalorías, ¿sí la recuerda? Entonces, aquí el requerimiento para esta paciente no, para este grupo de edad que es la gestante, debemos tener 28 gramos al día en el tema de requerimientos. Ahora, recordemos proteínas de 14 a 20%, especialmente que trabajemos las de alto valor biológico, y lo acabamos de ver en el artículo, para que cuando ustedes trabajen una mamita gestante, por ejemplo, vamos a hacer este ejercicio. Si tengo una paciente, a ver, Natalia Mercado, ¿está? Señora. Bueno, Natalia, tenemos una paciente que está en bajo peso. Ya le hicimos todo el proceso de la clase pasada, la ganancia de peso y demás. La tengo en bajo peso, tiene una ingesta deficiente de leguminosas. Vamos a iniciarle un plan de alimentación. ¿Con qué porcentaje de proteína trabajaría para ese paciente? Tiene un rango de 14 a 20%. Entonces, usted es una futura nutricionista, dietista en formación. ¿Cuánto le manejaríamos de proteína a esa paciente? Profe, ¿Cree que ¿cómo empezamos están? con 14? ¿Qué opina de 14%? Porque ella está en un bajo peso, entonces yo creo que deberíamos como aumentarle. No sé, Exacto. Ajá. me voy como, así como decirlo, de 18 a 20 de pronto. Exacto. Muy bien. Ese es el análisis que yo quiero cuando tengan los casos. Eso va a depender, obviamente, del paciente que nos toque, ¿sí? En este caso, muy bien como lo analizó la compañera, ¿cierto? Un profe, no, ella está de peso, tiene deficiencia de proteína. Yo no me puedo ir por el 14%, tengo que irme por el rango más alto y puede ser entre 18 a 20%. Muy bien, ese es un análisis que hay que interpretar cuando tenemos, obviamente, casos, pero hay que mirar varios parámetros. En este caso, pues le di un ejemplo. Ahora acá tenemos el grupo de las grasas. ¿Qué nos dice con la gestante las grasas? Ah, bueno, trabajemos de 20 a 35, pero tengamos en cuenta que la grasa debe tener una calidad. Y ustedes ya saben la clasificación cuando hablamos de grasas con calidades, ¿no? Que estamos hablando de las grasas poliinsaturadas. Entonces, ¿qué recomendación nos envían para las gestantes? Nos dice del 5 al 10%, de 0.6 al 1.2 y de grasas saturadas menor a 10 y las grasas trans menor a 1. Para colesterol debemos vigilarlo y debe ser menor a 300 miligramos. Entonces, ¿qué nos dice? Nos dice la literatura lo siguiente. Se dice que se estima que durante la gestación y en la lactancia se requiere el DHA más el EPA, que son 300 miligramos al día. Es decir, vuelve y juega. Debemos revisar la calidad de la grasa que le damos a nuestra gestante. No podemos promover, mira, acá está, ¿cierto? Que sea menor a 10, porque no podemos promover sobre todo preparaciones a base de frituras.
Debemos promover preparaciones al vapor y que la calidad de la grasa que utilicemos, pues ustedes ya saben, del aguacate, del aceite de oliva, de las nueces y demás, para garantizar que podamos tener este requerimiento de estos ácidos grasos, ¿no? Ahora, nos dice que el valor máximo tolerable es 2.7 gramos al día. Como todo, también hay que tener un control, no podemos excedernos los requerimientos de esta gestante, de los cuales al menos 200 miligramos corresponde al DHA como un valor máximo tolerable de 1 gramo al día. ¿Qué nos recomienda cuando trabajemos las grasas con las gestantes? Pues sencillamente que nos basemos en estos requerimientos de los ácidos grasos omega 6, omega 3 y el requerimiento entre el 20 al 35%. Entonces, por ejemplo, ahora en este caso se lo pongo a otro estudiante. Entonces, Samara, ¿me escucha? Samara, tenemos una paciente, ¿me escucha primero que todo? Ok, tenemos una paciente que está, vamos a dibujar, ¿listo? Entonces, aquí está la gráfica de Atalá y resulta que ella empezó su embarazo aquí normal, pero la curva se empezó a disparar y llegó hasta acá. Aquí, ¿qué recuerda que era, Samara? En la gráfica de Atalá, no sé dibujar mucho, pero más o menos así, ¿no? Si llegó hasta acá, el puntico de corte, ¿en qué se encuentra? ¿Lo recuerda? Por color. ¿Nadie? ¿Ninguno? Está en color naranja. Obesidad, profe. Obesidad. Entonces, bueno, Obesidad, profe. llegó una curva, mejor dicho, fue pasando sus semanas de gestación y el IMC fue aumentando y llegó a un estado de obesidad, digamos que llegó aquí a las 30 semanas, un ejemplo, lo estoy inventando. ¿Qué pasa? Resulta que yo tengo que mirar el macronutriente, en este caso vamos a mirar la grasa, obviamente hay que mirar el carbohidrato. Entonces, Samara, ¿qué porcentaje trabajaría con ella? Teniendo en cuenta esto de aquí, ¿no? Mire, esto. Pues el porcentaje ya tendría que disminuir porque está en una obesidad, profe. Exacto, entonces ya no trabajaríamos con este límite de 35, sino que más o menos ¿qué rango trabajaría? Por ahí el 20%. Bueno, no puede ser tan bajo porque recuerde que tenemos que dar grasas con poliinsaturadas, ¿sí? Y ya la obesidad, en los protocolos de manejo de la obesidad, no hay que bajar tanto las grasas. Imagínense que cuál es el nutriente que hay que bajar. ¿Cuál creen? Carbohidratos. Exacto. Entonces, los nuevos protocolos de la obesidad, el que hay que vigilar más es que es carbohidrato que la grasa. Hay que garantizar que la grasa sea de tipo poliinsaturada. Entonces, más o menos podemos oscilar, ¿sí? ¿Qué porcentaje? Más de 20. ¿Qué les ocurriría? ¿20 sobre cuánto? ¿Qué crees, Samara, que podemos trabajar? Como un 26, 25%. Sí, puede ser entre un 26 y un 25. Exacto, 25 a 26%. Entonces, mire, todas esas cosas hay que tenerlas presentes, todas esas cosas hay que analizarlas. ¿Por qué? Porque va a depender del estado nutricional de esa mamita gestante, cómo vamos a trabajar estos requerimientos. ¿Listo? Hay que tener coherencia con la información. Ahora, resulta que aquí podemos ver que la investigación, ¿sí? La gente que investiga sobre este tema, nos dan los requerimientos cuando está alterado el estado nutricional. Entonces, por ejemplo, si trabajamos con una mamá que está en un estado de nutrición, que en este caso, pues lo podemos decir que está en bajo peso, ¿se acuerdan? Le dice que trabaje entre 40 a 50 kilocalorías, pero por peso ideal. Ojo, esto hay que tenerlo presente. Si ustedes se dan cuenta, vamos a analizar algo. Si estamos desnutridos, yo estoy en bajo peso, ¿por qué no trabajo con el peso actual? ¿Por qué? Si no me dice que lo trabaje con el ideal. Analicémoslo, saquémosle lógica. No sé quién quiera participar o nombro. Analícenlo. ¿Por qué no se trabaja con un peso actual la desnutrición en una gestante? Porque la Profe, queremos porque sacar de ya hay desnutrición. Profe, para subir, para que la madre gestante llegue a su peso adecuado, entonces uno hace ahí la comparación de cuánto le faltaría a la madre. Claro. Entonces, por favor, esto es muy importante que lo tengan presente. No quiero saber que cuando yo les envío una paciente, ¿cierto? Y resulta que la paciente le dio
en desnutrición y cuando yo voy a mirar el cálculo de requerimientos y voy a mirar el peso y ustedes lo trabajen con peso actual. No, la literatura es muy clara, muy bien con lo que dicen ya los compañeros, pues es obvio, yo no puedo trabajar con un peso actual porque es un peso que ella en estos momentos no le está generando un adecuado estado nutricional, ¿cierto? O sea, que la tengo que llevar al ideal y con eso es que voy a trabajar requerimientos. Lo mismo con peso normal, lo trabajamos con peso ideal. Cuando trabajamos con sobrepeso, este sí lo trabajamos con el peso actual, pero si trabajamos con obesidad, lo dice que lo trabajemos con el peso ideal. Así nos dice la literatura. Entonces, por ejemplo, una paciente que pesa, a ver, pongámosla acá, en 85 kilos. Entonces, ¿cómo calcularían el valor calórico si le está diciendo que de 30 a 35? Obviamente, este es el peso actual. ¿Saben cómo se saca el peso ideal? ¿Sí lo han visto? ¿No lo han visto? Hay muchas maneras, pero las ¿saben? Hay muchas maneras. ¿Sí conocen alguna de pronto o no? ¿Ninguno? Los escucho. ¿Ninguno ha trabajado peso ideal? Peso sobre talla, ¿no, profe? Por eso le digo, o sea, Es una fórmula. hay muchas maneras de sacar peso ideal. ¿Cuál conocen? No sé, profe, conozco esta. Profe, puede ser igual que cuando saca el IMC, por ejemplo, peso. Talla y cuadrado. ¿Sobre qué? Sobre talla o altura y a la 2. Exacto, esa es una manera. Exacto, con el IMC. Segunda manera, hay fórmulas que usted reemplaza, ¿sí? Fórmulas donde usted reemplaza y puede calcular el peso ideal. Entonces hay muchas, hay la fórmula de Broca y demás. Pero la más fácil es la que dice la compañera. Nosotros despejamos IMC y con eso podemos calcular el peso ideal. ¿De dónde miramos el IMC? Ah, bueno, váyanse para las RIEN. Que allá en las RIEN le da un promedio de cuánto debe estar pesando. O se acuerda que también tenemos las de Atalá, que también están en la 2465. Ahí nos dan un IMC de acuerdo a la edad gestacional y con eso podemos sacar el peso ideal. ¿Listo? Bueno, ahora nos dice que esto, dependiendo de los requerimientos energéticos, va a depender del trimestre en el que se encuentra. Yo saco requerimientos y hagamos el ejercicio. Entonces, por ejemplo, vamos a trabajar con 30 kilocalorías y pongámosle un peso ideal de 70. Entonces, ¿cuántas calorías me dan? ¿Cómo sería eso? ¿Qué tengo que hacer? Multiplicar el peso por los kilocalorías por peso. Ajá. Sería 70 por 30. Daría 2100 kilocalorías al día. 2100. Ajá, muy bien. Hasta ahí le dice que usted calcula requerimientos, pero resulta que es la siguiente tabla que vemos acá. Va a depender si ella se encuentra en el primer trimestre, en el segundo o en el tercer trimestre. Entonces, supongamos que ella está en el primer trimestre. ¿Qué tengo que hacer? Si está en obesidad, entonces le tengo que sumar 50 calorías. Entonces, ¿cuánto me quedaría? En 2150. Fácil, difícil, sencillo, ¿cierto? ¿Hasta ahí entendido qué es lo que hay que hacer? Sí, profe, sí, profe. Ok, entonces, bueno, ¿qué hay que tener presente? ¿Cómo está el estado nutricional de la paciente? Miro con qué peso voy a trabajar y segundo, en qué trimestre se encuentra. Ahora, bueno, profe, si nos llega gemelos, trillizos, cuatrillizos, porque les va a pasar, resulta que la literatura nos dice, hay que trabajar con estos requerimientos, es decir, no nos dan estos rangos por kilocaloría por kilogramo de peso, sino que trabajemos de 3000 a 3500 o promedios, ¿sí? De trillizos de 3500 a 4000 y cuatrillizos de 4000 a 4500. Esos son los rangos energéticos que nos dan para estos casos si tenemos mamitas gemelos, trillizos o cuatrillizos. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Bueno, ahora un poquito de repaso, no me voy a enfocar mucho porque ustedes ya la conocen, saben qué son las RIEN, cuál es la resolución, sencillamente pues hay que repasar la parte de las gestantes,
Recuerden que es un conjunto de valores de referencia, ¿cierto? Corresponden a unas estimaciones de tipo cuantitativa de ingesta de nutrientes que están establecidas, ojo, población saludable, ya ustedes también lo tienen presente, que permita la evaluación de la alimentación y son una guía para la planificación, o sea, me permite evaluar y me permite planificar. ¿A nivel de qué? Individual o a nivel grupal o colectivo, dependiendo de las etapas de vida. Y todos sabemos que las RIEN están clasificadas por etapas de vida y por género, sea femenino o sea masculino. Entonces, es un conjunto de valores de referencia que entre esos están establecidas y podemos identificar que la nutrición es adecuada, me ayuda a prevenir deficiencias nutricionales, me mejora la salud, hay un bienestar a largo plazo y disminuye el riesgo de que se presente o déficit o exceso de ingesta de nutrientes. Ay, perdón. Entonces, ¿qué nos dicen las RIEN? Recordemos que es el AMR, como lo vimos anteriormente. Ese es ese porcentaje de ingesta total de energía para tener presente a los macronutrientes. Nos dice que él está determinado para describir, ¿sí?, el impacto que tiene en la salud. Es el impacto que tenemos en la salud. Con eso permitimos que nuestra mamita gestante esté en un estado nutricional saludable, en un concepto saludable, que esté eutrófica, que pueda continuar su embarazo con todos los requerimientos establecidos. Ahora, vamos a identificar cómo son los requerimientos de energía de acuerdo a las RIEN, lo que nos dan en Colombia. Y nos dicen lo siguiente, para el requerimiento de energía debemos tener en cuenta, y esto es muy similar a adultos, gasto total de energía, demandas de crecimiento y las demandas que tenemos en la gestación y en la lactancia. Por eso es importante alcanzar que ese estado nutricional esté óptimo para que tengamos esa dieta adecuada y esa dieta saludable. Ahora, ¿qué se espera con el nivel de ingesta de energía dietética para una mujer gestante? Entonces, aquí tiene que ver algo que vimos la clase pasada y es la ganancia de peso que tiene adecuado para la edad gestacional. Y nos dimos cuenta, ¿no? Nos dimos cuenta que va a depender del estado nutricional la ganancia de peso. ¿Por qué? Porque recuerde que está involucrada los cambios que presenta la mamita, tanto en el feto, ¿cierto? La placenta, los tejidos maternos asociados. Entonces, el profe ya les explicaba la parte de la fisiología y demás. Y qué funciones tiene cada uno de esos, digamos, esas partes que pertenecen a la gestante por el aumento de peso. ¿Qué más podemos tener en cuenta en la espera de ese nivel de ingesta? Pues lograr suficiente reserva de energía para la lactancia. Esto es súper importante. Por eso es que los requerimientos van aumentando. Porque recuerde que ese bebé nace y lo primero que debemos que hacer es empezar a promover esa lactancia materna. ¿Que nos vamos a encontrar con eventualidades? Claro que sí, van a ver, pero con la Consejería de Lactancia Materna y conociendo toda lactancia se puede lograr pues una lactancia efectiva y que cada vez la investigación es más fuerte con la lactancia y los beneficios que tiene. Primero, ¿ven por qué también se hace? Porque cubre unas demandas metabólicas a nivel de metabolismo. Recuerden que también hay unos cambios, ¿no? A nivel de metabolismo de los carbohidratos, de las proteínas y las grasas. Entonces, por eso hay que tener los requerimientos de energía. Y porque permite preservar la composición corporal materna al realizar actividad física. Que lo ideal, muchas mamitas gestantes no lo hacen, pero lo ideal es que sí se proyecte a actividades físicas dependiendo pues del, digamos que del tipo de vida que lleve la mamá, porque hoy en día pues muchas personas sí se incentivan a una actividad física, sea de tipo anaeróbica o aeróbica, pero que tenemos que empezar a, digamos que a vigilar esa parte de la realización de actividad física en la gestante si continúa con esto. Entonces, ahora, ¿cómo es el requerimiento? Vemos que la RIEN, como lo mencionaba la compañera, está distribuido por los 3 trimestres y cada trimestre tiene un valor calórico específico. Entonces, nos muestra acá. El cálculo de requerimiento de energía promedio diario para una ganancia de peso gestacional es un promedio de 12 kilogramos. Eso nos dice la literatura. Pero yo les decía en la clase pasada, recuerden que eso va a depender, como lo vimos anteriormente, del estado nutricional, de cómo va ese seguimiento y demás para poder determinar. Pero entonces, ¿qué se tuvo en cuenta con esta investigación y la RIEN que hizo? Como tuvo ese promedio, lo que identificó fue que dijo, bueno, como hay una ganancia de peso, debemos decir lo siguiente y se debe calcular de la siguiente manera. El requerimiento de energía está expresado por kilocalorías días. Debemos tener en cuenta el requerimiento de energía de una mujer no gestante
O sea que ustedes saben cómo sacar este requerimiento de energía de una no gestante. ¿Cómo se hace? A mí ya se me olvidó cómo es un requerimiento de una mamá. O sea, de una persona que no está en gestación. ¿Cómo se hace? ¿Cómo les enseñaron? Hay muchas maneras. Obviamente ahorita les digo cómo lo dice la RIE. Yo sé que los que están con adultos pues ya conocen, pero los que no están en adulto conmigo, ¿cómo se saca requerimiento de una persona normal? ¿Cómo sabe su valor calórico? María Camila. Karen. Karen, ¿usted está en clase? ¿Me escucha? Que esta es la segunda vez que la llamo. ¿Ninguno? Juan Camilo. ¿Cómo le enseñaron a Profe, sacar? era como, es que no me acuerdo, era como por rango de edad, ¿es cierto? Por ejemplo, ¿cómo sabe usted? A ver, le voy a preguntar a los que obviamente no están viendo adulto conmigo. ¿Listo? Perdona ahí por Kerry, los demás que estaban, Michelle, ya saben. Pero, por ejemplo, Valentina Santos, Sharon, Samara, Mayra, Natalia Mercado, Karen, Juan Camilo. ¿Cómo saco el requerimiento? ¿Ustedes cómo le enseñaron a sacar el requerimiento? ¿Cuánto valor calórico requiere usted? ¿Cómo le enseñaron? Los escucho. Profe, pues se necesitaban como muchos datos, ¿no? Ajá. La edad, el peso, si hacía actividad física, eso dependía como en talla. qué trabajaba, la Ok. talla, sí, exactamente. ¿Y cómo lo? Exacto, listo. Primero que todo necesito variables. Muy bien. Después de que tengo esas variables, entonces, ¿qué hago? ¿Qué aprendieron por allá en básica para requerimientos? Incluso hay un capítulo de requerimientos, ¿no? El capítulo de energía. Entonces, ¿cómo lo hicieron? Ya tienen mi peso, tienen mi talla, mujer, Profe, actividad. pues depende de la fórmula, ¿no? Porque hay varias fórmulas para sacarlo. Muy bien, exacto, eso es lo que quería que me dijeran. Entonces recuerden que para calcular requerimiento hay muchas fórmulas de predicción, ¿sí? Entre esas, ¿recuerdan alguna? De la FAO, La de la de Harris, de Harris. Benedict, Ajá, la muy de bien. Mifflin. Ajá, muy bien. Entonces, muy bien que se hayan acordado. Entonces recuerden que hay muchas fórmulas de predicción. Acá les voy a explicar las que la RIEN tomó para calcular requerimiento con la gestante. Entonces, ¿qué pasó? Toman el requerimiento de la mujer no gestante por una fórmula de predicción que yo ahorita les diré cuál es, más la cantidad adicional de energía para la ganancia adecuada de peso gestacional por cada trimestre. ¿Se acuerda que en el cuadrito que les estaba explicando sumábamos dependiendo del estado nutricional? En este caso para la RIEN vamos a sumar este valor calórico que me dio acá de las no gestantes y le sumo el valor calórico de lo que me aparece en la RIEN de acuerdo al trimestre en el que se encuentra. Entonces, aquí está. Esta es la fórmula que los que vieron conmigo básica ahorita en adultos, que lo hemos repasado, y acá en madre niño, pues volvemos y lo repasamos, porque todo parte del requerimiento de adultos. En este caso, para la RIEN trabajaron con la fórmula de Scofield. Si ustedes se dan cuenta, la única variable que tiene es peso y se reemplaza. Entonces, mira, en este caso, pues no vamos a mirar hombres porque pues se supone que no, ¿no? Vamos a mirar las mujeres. Entonces, tiene un rango de 18 a 30, de 30 a 60 y mayores de 60, que incluso aquí, pues van a haber casos, pero no son muchos los que lleguen las mamitas gestantes a este requerimiento. Entonces, yo creo que las más utilizadas van a ser estas dos, donde reemplazamos el peso. Ahora, recuerden acá, para poder hacer esta fórmula, que es la tasa metabólica basal, pero necesitamos saber el valor calórico total o la tasa metabólica total, ¿no? Necesitamos identificar el tipo de actividad física. Entonces, recordemos de básica. Tomamos el PAL, que puede ser ligero, moderadamente activo o vigorosamente activo. Recuerden que tiene límites inferiores, límites superiores y pueden sacar un promedio. Cualquiera de las dos es válida. Normalmente dice que el PAL deseable o ese tipo de actividad física deseable es que manejemos en 1,75, pero que pues eso va a depender del tipo de actividad, usted la clasifica. Ahora, vamos a hacer el ejercicio.
Entonces, ¿qué hay que hacer? Entonces, en este caso, tenemos una mujer de 30 años, tiene una actividad física moderadamente activa, tiene un peso actual de 55 kilogramos y 25 semanas de gestación. Entonces, ¿qué hacemos? Profe, ¿de dónde salió esta fórmula? Entonces, ¿cómo se llama esta fórmula que estamos viendo acá? ¿La fórmula de quién? ¿De qué autor? Schofield. De Schofield. Ok, reemplazamos, facilísimo, entonces reemplazamos acá el peso, que en este caso es 55. Multiplicamos esto, entonces recuerden, por matemática básica, recuerden, a veces se confunden de pronto en hacer este tipo de operaciones, pero esto es muy sencillo. ¿Qué hay que hacer primero? Los paréntesis y luego sumamos, ¿sí? Bueno, nos dio 1.302 kilocalorías y trabajamos con una actividad física moderadamente activa. En este caso trabajé con el punto medio, que es 1.85. Hasta ahí no es nada nuevo, es lo que se trabaja normalmente con los adultos y con los requerimientos de acuerdo a la RIEN. Ahora, ¿qué es lo que debemos hacer? Resulta que, por favor, necesito que todos se vayan a la RIEN y la busquen, pues para ser más fácil la explicación, y busquen la parte de las gestantes para que entienda de dónde salen los datos. Entonces, ¿qué nos muestra? Nos dice que hasta aquí sacamos la tasa metabólica basal, pero necesitamos el requerimiento energético. Entonces, ¿qué hacemos? La tasa metabólica la multiplicamos por el PAL, ¿cierto? Y eso nos da 2.408.7 kilocalorías. En este caso, pues aproximadamente 2.409. ¿Qué hacemos? Resulta que ella tiene 25 semanas de gestación. ¿Se están dando cuenta aquí que estoy sumando qué número? El del segundo trimestre. Exacto. Entonces, de acuerdo a la RIEN, por eso les decía que miraran, tenemos que tener presente, de acuerdo al trimestre, en este caso está con 25 semanas, y le sumo, y este es el valor con el que yo voy a trabajar para empezar a calcular requerimientos. ¿Difícil o fácil? Sencillo, ¿cierto? ¿O alguien de pronto no entendió hasta ahí? ¿Sí? ¿Bien? Si se quedan en silencio es porque entendieron. Bueno, entonces, vamos a hacerlo. Es que yo estaba... Profe. ¿Sí? Estaba viendo ahí la tabla y pues en una parte dice que distribución para los 3 trimestres y en otra para los 2 últimos trimestres. ¿Por qué así ese cambio? Porque a veces no se cuenta el primer trimestre. En esta tabla, ¿cierto? Sí, señora. Sí. Lo que pasa es que acá ellos lo distribuyeron de estas dos maneras. Tienen distribución en 3 trimestres. Cuando ustedes leen la RIEN, dice que cuando usted conoce a la gestante desde el primer trimestre, trabaja con este requerimiento. Lo que pasa es que ya más adelante, pero ya me adelanto. Ya les iba a explicar, pero ya me adelanto. Y cuando usted toma la gestante, sobre todo les va a pasar, digamos que cuando las mamitas gestantes viven en lugares muy alejanos de los puestos de salud o incluso de cualquier unidad de atención, pues ellas no saben en qué trimestre se encuentran, incluso no saben la edad gestacional, llegan tarde. Entonces dice que empecemos a trabajar a partir de los requerimientos con este segundo trimestre, cuando no se tiene información. ¿Listo? Eso es lo que nos dice la RIEN, por eso ellos los dividieron acá, para 2 trimestres y este para 3 y este para 2. ¿Sí? Sí, está perfecto. Vale. Bueno, entonces me regreso. Ahora, aquí hay otra manera de cómo calcular los requerimientos de acuerdo a la RIEN. Entonces ustedes se van para la tabla número 9 de la RIEN y van a encontrar esta información. ¿Qué encuentran acá, grupo? Miren. Encuentran que para tener las siguientes variables, tienen un peso promedio, ¿sí? Tienen una tasa metabólica basal, pero expresada por kilogramo. Tienen unos valores de actividad física ligera, moderada y vigorosa. Si ustedes se dan cuenta, mira, acá está el límite inferior, acá está el límite superior, ¿sí? Entonces, vamos a buscar al caso anterior, de acuerdo aquí a la RIEN. Entonces dice, tiene 30 años y pesa 55. Entonces acá les paso. Entonces, ¿dónde me ubico? Primero que todo, entonces analicemos. Aquí está la de 18 a 29.9 años. Y aquí están las mujeres de 30 a 59.9 años. Perdón,
yo sé los que saben, pero lo da la oportunidad a Juan Camilo Briñez. Entonces, ¿a dónde me voy? ¿Arriba o abajo, Juan Camilo? Con esa paciente. Juan Camilo, ¿me escucha? Emily Sofía. Señor. Emily, entonces, teniendo en cuenta el caso anterior, que es una mujer de 30 años, ¿a cuál grupo de edades me voy? ¿Al de 18 a 29.9 o de 30 a 59.9? De 30 a 59.9. Ok, muy bien. Entonces, profe, pero es que aquí dice 29.9, no, nada. El rango que aplica es a partir de 30, porque ya tienes ya 30 a 59.9. Ok, listo, Sofía. Ahora, ¿cuánto pesa esa paciente? 55 kilogramos. Ok, entonces me voy al lado izquierdo y busco el 55. Ya lo encontré. ¿Qué tipo de actividad física identificamos con la paciente? Entonces me regreso. Dice que moderadamente activa. Entonces, ¿ya lo ubicó? ¿Ya ubicó dónde está actividad física moderada? Te la voy a ayudar. Me voy por acá, me voy por acá. ¿Cuánto da? ¿Ya encontró el dato, Sofía? Sí, profe, va en la mitad. Exacto, dígame el número. O se pierde. Un poquito. Ok, ahí le subrayé. Entonces, tenemos 2.250 y 2.450. Entonces, ¿qué podemos hacer? Sumamos estos dos requerimientos y los dividimos en dos y con ese es el requerimiento que trabajamos. ¿Listo? O si no, dependiendo como tenga la paciente, en este caso trabajamos un 85, se saca el promedio, o si no, usted puede trabajar con 2.250, dependiendo de la actividad física que hace, o si no, con los 2.450. Ya saben que cualquier forma es válida dependiendo del caso. En este caso no es tan explícito, sencillamente dijeron, tiene una actividad física moderadamente activa, ya. Pero en algunos casos dice que practica tenis o que nada. Bueno, en este caso pues es moderada, pues no practica tenis porque eso ya sería muy vigoroso. Pero digamos que ella sale a trotar en las mañanas, ¿listo? Entonces, bueno, ¿cómo lo puedo trabajar? De esta manera. Entonces, por favor, hagamos el siguiente ejercicio. Sumemos 2.250 más 2.450 dividido en 2. 2.350 de eso, profe. Ok. Y sumémosle las 285. $2.635. Ok. Entonces, mire, para los que no conocían esta parte. Profe, 2.635. Ah, ok. Entonces, mire, este dato que nos dio acá fue por la fórmula de Scofield acá arriba. Y este dato que nos dio acá es de una manera más fácil, ¿cierto? Buscando como lo hicimos con Sofía, teniendo en cuenta la tabla, obviamente la edad, el peso y el tipo de actividad física ubicando en la tabla y le aumento el requerimiento y me da 2.635. Entonces, si ustedes miran, pues la diferencia es muy poca. Profe, ¿que con cuál método se puede? Con los dos métodos es válido, listo, con los dos métodos es válido. ¿Que cuál les parece más fácil? ¿Qué opinan? A mí me gusta más la RIEM, profe. Exacto, A mí igual. claro. Sí, sencillito, ¿cierto? ¿Por qué? Porque voy y busco, saco promedio, ubico y listo. Y pues acá, sencillamente, pues tengo que empezar a hacer el procedimiento, pero si ustedes se dan cuenta, la diferencia es muy poca. Incluso son 59 kilocalorías de diferencia. Entonces, ¿qué nos dice la resolución? Que para eso ellos diseñaron esta tabla, muy juiciosos, muy interesante y podemos trabajar. Ahora, aquí tenemos, vamos a hacer este caso, ustedes toditos, y vamos a hacer esta mamita. Dice, requerimiento energético promedio de una mujer de 30 años, pero no la cambié, moderadamente activa con una caminata de 30 minutos, 4 veces a la semana. Es el mismo caso. Ok, ahorita les cambio. Entonces, hagámoslo diferente. Voy a tachar acá. Vamos a hacerlo, a ver si entendieron. Entonces, vamos a hacerlo, ya les escribo. Entonces, hagámosla con una mamá de 25 años. Aquí, quitémosle esto moderadamente activa. Dejémoslo de que camina 30 minutos, 4
4 veces a la semana y hace deporte. Entonces voy a colocarle un deporte. A ver, coloquémosla que ella juega, practica natación. Sí, practica natación y lo practica 2 veces a la semana. ¿Listo? Tiene un peso de, pongámoslo a ver, ella tiene 25, pongámoselo en 59 kilos. Y tiene 17 semanas. Entonces, por favor, todos solitos, necesitan la RIEN, búsquenla en internet, si no la tienen la descarga, la resolución, se van a la tabla o me regreso a la tabla y lo hacen con la tabla. Sí, profe, por favor, mientras tanto. Bueno, vale. Entonces ahí está. Para que no vayan ahí como a perder. ¿A ustedes les aparece una pregunta? ¿Les aparece como el cuadrito de Teams o les deja ver toda la diapositiva completa? Que a mí me, no me deja ver todo. ¿Les aparece la diapositiva completa? Ok, listo. Bueno, entonces hagamos ese caso a ver cómo nos da. Profe, qué pena, es que está lento y no pude ver el caso. Es mujer de 25 años, con actividad ligera, peso de 59 kilogramos y 17 semanas de gestación. Aló, espere que está hablando por celular, ya se la paso. 25 años, 30 minutos 4 veces a la semana, practica un deporte que es natación 2 veces a la semana, pesa 59 y 17 semanas de gestación. Sí, profe, ya, gracias. Vale, entonces ya me regreso acá para la tabla. Bueno, ¿cómo van? Eso es rapidito. ¿Ya lo ubicaron? ¿La encontraron? Ustedes me dirán, ¿a dónde voy? ¿Quién quiere hacerlo ya? Entonces, primero. Profe, pero no tan rápido. Bueno, está bien. Bueno, mientras se familiarizan. Ya vengo, voy a pararme un ratico, voy al baño y ya vuelvo. ¿Listo? Mientras ustedes terminan. Ok, ahora sí. ¿Quién quiere pasar?
¿Ninguno? Sharon, ¿ya lo hizo? No, profe, aún no. Bueno, Valentina Santos. Valentina Santos, ¿está? Karen, ¿usted está escuchando la clase? ¿Sí está acá o no? Profe, sí, yo lo estoy haciendo, sino que cuando usted me habló, yo le iba a hablar y se me apagó el computador, no sé qué es lo que tiene, entonces me tocó conectarme del teléfono. Ah, ok. Pero, bueno, me ha escuchado todo. Sí, porque la llamaba y pareciera que no estuvieran clases. Bueno. Profe, sí. Ok. Ángela Sofía. ¿Ya terminó, Ángela? Profe, pues yo lo hice, pero no estoy seguro. No importa, esa es la idea. Aquí no Bueno, los estoy calificando. Ok. Entonces, yo primero que trabajé todo, con, ajá, explíqueme. Entonces, yo no sé, ¿qué tengo que hacer? yo trabajé con un peso de 60 kilogramos, ya que es 59 lo que más se aproxima. Exacto. Entonces, bueno. Entonces, espere, antes de eso, ubiquémonos con la paciente. Tiene 25 años, entonces, ¿trabajo en cuál rango? Pues obviamente en este, ¿cierto? De 18 a 29, ¿cierto? Ahora, ¿qué hago? Me ubico acá y busco qué peso. Yo ubiqué 60, ya que era aproximado a 59, Ajá. en comparación al 55. Ok, ¿y a dónde se fue? Entonces, listo. Me quedo de actividad física. Ajá, ¿y qué tipo de actividad física le colocó? Moderada. Ok, moderada. Entonces, trabajamos entre 2.400 y 2.600. Ok, ¿sacó promedio y cuánto le dio? 2.500. Ok, entonces nos dio 2.500. Listo. ¿En qué trimestre se encuentra? En el segundo. 17 semanas en el segundo. Entonces me voy a adelantar aquí a esta tablita. Entonces, ¿cuánto le sumaríamos? 285 kilocalorías. Ok. Entonces, ¿cuánto nos da eso? 2.785. Ok. ¿Difícil? ¿No? Exacto. Eso es Pero todo. yo ¿A todos igual? lo hice con la otra actividad física, con actividad física la más alta. ¿Le colocó vigorosa? Sí, porque pues hace actividad física 6 días de 7 de la Sí. semana. Lo que pasa es que cuando yo les dictaba, las RIEN, resulta que eso es algo que el tipo de actividad física es muy subjetiva, ¿sí? Para usted es vigorosa y nosotros decíamos, bueno, pero no hay una categorización. Los que vieron conmigo, yo les decía, o sea, no nos dieron una categorización, sino que aquí sencillamente es algo subjetivo al hacerlo. Si ustedes miran, a veces se convierte en, mire la categoría que ellos ponen. Bailarines, trabajadores agrícolas no mecánicos, caminan largas distancias, llevando carga pesada. Miren lo que tienen de moderado. Si lo están leyendo, empleados de construcción, mujeres del área rural que participan en trabajos agrícolas o caminan distancias largas. Entonces, si ve que es muy subjetivo uno, digamos, empezar a hacer una clasificación. Ella camina 4 veces al día y natación. ¿Qué podríamos trabajar? Recomendación. Lo puedo trabajar con el mayor y lo puedo trabajar acá con el menor. Cualquiera de las dos es válida, ¿sí? No hay algo que nos determine y diga, no, tiene que ser vigorosa porque No, sencillamente uno trata de buscar cuál pal se ajusta, ¿sí? De acuerdo al tipo de actividad física. Y en este caso, ella la podemos clasificar con el pal más alto de moderada o con el pal más bajo de vigorosa. ¿Listo? Para que lo tengan presente. No hay una clasificación que nos dé el pal. Entonces, pues por eso es una manera subjetiva de hacerlo. Bueno, entonces otra persona me dijo, profe, entonces, bueno, lo hizo con vigorosa. ¿Cuánto le dio? Señora, perdón. Qué pena, antes de continuar,
Yo quería preguntarle algo. El compañero dijo que, bueno, la paciente pesa 59, pero el compañero dijo que lo acercó a 60. O sea, para mí las tablas de los rangos de kilogramos en las RIEN me parece que están de 5 en 5, ¿no? Entonces, si pesa 59, ¿es válido también Ay, sí, señora. No, acercarlo no. al otro número? O No. sea, no entiendo eso. Exacto. No. Tiene toda la razón. Ajá. No podemos aproximarlo acá a 60. Se trabaja con el rango de 55. Sí, señora. Yo no me di cuenta de eso. Tiene toda la razón. Yo también tenía esa duda, pero por lo sí. que era más cerca, por eso trabajé con eso. No Perdón. sabía. Yo no me di cuenta, no le paré bolas al peso. Exacto. Acá va de 5 en 5. Si tiene 59, trabajamos con esta. Si ya tiene 60, pues obviamente, ¿sí? Pero si tiene, por ejemplo, a ver, 50, no, pero ahí sí aplica. Bueno, ya hicimos el ejercicio, ahí está. Si tiene 54, pues trabajamos con el de 50, ¿cierto? Si tiene 54 kilos, ¿con cuál trabajo? O sea, siempre se aproxima al número menor. Exacto. No se sí. aproxima, ¿verdad, profe? No. O sea, se maneja el rango. Se maneja el rango, exacto. En este caso, nosotros tenemos 57 kilos. Yo no puedo tomar este. ¿Era 57 o 59? 59. 59. 59 kilos. En este caso, la RIEN no nos dice que lo aproximemos y trabajemos con 60, sino que el 59 pertenece al rango del 55, es decir, 56, 57, 58, 59. Entonces, trabajamos es con el de 55. Profe, yo hice algo ahí con la explicación que usted dio, no sé si está bien. Ajá. Por ejemplo, trabajé el último de actividad moderada, que sería 2.450, más el primero de actividad vigorosa, que sería 2.650. Y eso me dio, ya, ay, disculpe que se me borró el dato. Pero entonces, espere. No. Vale, cuidado. Entonces, espere, me hago explicar mejor. Espere, me guío acá. Sería acá 55, sería acá, ¿cierto? 2.450. Si voy a trabajar, trabajo con este 2.450. No sacamos promedio porque ya esto es otro tipo de PAL. Solo se saca promedio con el mismo tipo de PAL. ¿Listo? Ok, profe. Okay. También tengo. Entonces no podemos sacar promedio. O trabaja con este 2.450 o se va al 2.650. Pero no puede sacar promedio porque esto es otra parte. ¿Listo? Eso también. Bueno, menos mal que pasan estos casos para darnos cuenta. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿puede volver a pasar donde está cuánto es depende cada trimestre? Ok. En esta. Sí, gracias. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bueno, perfecto. Ahora, bueno, creo que con este ejercicio pues salimos de las dudas, ya saben con qué rango tomar, la RIEN es más fácil. Aquí en esta presentación están pues los trimestres, va a depender, y acá es donde tenemos los requerimientos adicionales, y ya les expliqué esto que me adelanté con Fabián, cuando tomamos 3 trimestres y cuando tomamos 2 trimestres, porque les puede pasar en consulta. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Bueno, ahora, resulta que yo también les dije hace mucho que tenían que revisar las guías alimentarias para menores de 2 años, ¿se acuerdan? Nosotros conocemos las de mayores. ¿Sí o no? Sí, señora. Sí, profe, señora. Entonces, debemos revisar las GABAs para menores de 2 años porque obviamente la información cambia, los mensajes son diferentes, entonces están destinados para las mamitas gestantes, para los niños lactantes, ¿cierto? Y habla todo el tema de alimentación complementaria, que ese también pues lo vamos a abarcar. Pero ¿qué pasa? Resulta que no sé, a los compañeros que de pronto no vieron conmigo, a ver, aquí, por ejemplo, Adriana Paola Fonseca no vio conmigo básica, ¿cierto? Anginer, bueno, no me acuerdo. Anginer Roa creo que tampoco. Por favor, alcen la mano. Es que necesito preguntarles algo. Los que no vieron conmigo nutrición básica, por favor. Ok, Diana Alejandra, André Felipe, ajá, ¿quién más? Valentina, Adriana, Anginet, Samara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, 7 estudiantes.
La pregunta es, cuando ustedes hacían el plan nutricional, ¿cierto? Que les empezaron a explicar, rápidamente voy a mostrarles, aquí lo tengo. Acá. Les empezaron a explicar la fórmula sintética, ¿cierto? La fórmula desarrollada. La pregunta es, cuando calculaban esta parte, bueno, los intercambios, ¿por qué intercambios se guiaban? ¿Cómo colocaban ustedes que era 3? ¿Cómo lo colocaban ustedes que eran 2? ¿Por qué? ¿Me podrían explicar esa parte? Es que quiero saber cómo lo hacían. Los escucho. A los compañeros que alzaron la mano, porque los que vieron conmigo, pues yo les expliqué muy bien este tema, y por eso ahorita se familiarizan con una información. Quisiera escucharlos, Carlos, Samara, Giné, Adrián, Andrés Felipe, cuéntenme. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo usted colocaba que era 8 intercambios acá, a 3? ¿Por qué están estos intercambios así? Pues ahí como que dependía de las veces que se consumía en el día. Bueno, ok. ¿Por qué más? ¿Qué más les explicaron? Sí, profe, pues yo recuerdo que era como más bien prueba y error, pues uno iba como haciendo, cuadrando, pues teniendo en cuenta que de pronto, bueno, la profesora nos explicaba que si de pronto qué cantidades eran ya exageradas o algo así, pues no sé, eso es lo que recuerdo. Sí, profe, también había partes en la RIN, creo que pues la profesora nos colocaba ahí, y digamos 8 harinas ya era demasiado y cosas así, pero más que nada, como dice la compañera, era ensayo y error. Ok. No sé, ¿alguien más? André Sí, Felipe. profe, como dicen las compañeras, que había que respetar un límite de intercambios que está establecido. O sea, no sé si es eso a lo que se refiere, a la limitación de intercambios. Entonces les presento algo interesante que se vayan a mirar, porque resulta que para eso tenemos un documento que se llama el documento técnico de las GABAs, ¿sí? ¿Qué pasa? Este documento técnico de las GABAs les va a mostrar esto que está aquí. Ya me regreso. Esto que está aquí. En este caso les estoy mostrando para gestantes entre 14 y 17 años y gestantes entre 18 y 49 años. ¿Qué están viendo ustedes acá, chicos? Mire, estamos viendo que tenemos 6 grupos de alimentos como está en nuestro plato, ¿cierto? Entonces, ya ustedes lo conocen. ¿Qué estamos viendo acá? Mírelo. Nos dicen los números de intercambios. Esto está expresado de acuerdo, si ustedes analizan, mire, para el primer trimestre, para el segundo, para el tercero. Mire qué interesante, y no funciona así como ensayo-error. ¿Qué pasa? Para eso la gente, los investigadores, las universidades, los nutricionistas que hicieron este documento, nos entregaron esto en las GABAs, diciéndole a nosotros los nutricionistas, miren, no se pongan a inventar, por ejemplo, porque eso es inventar, que yo voy a dar aquí, no, profe, es que le voy a dar, a ver, voy a ponerle aquí un 1, pongámosle acá 10, pongámosle 10, pongámosle acá 8. Profe, es que lo puse así 8 de lácteos y 10 de harinas, pues para que me cuadre, porque es que no me cuadra. Yo les enseñé a mis estudiantes, no lo miren así de que le cuadre y no le cuadre. Yo les decía, si usted va a colocar intercambios, guíese, porque en las GABAs mayores de 2 años también tenemos esta tabla. ¿Cierto, chicos, los que vieron conmigo? Que para hombres y para mujeres, y nos da los intercambios para cada grupo. Entonces, por ejemplo, vamos a hacerlo con una gestante que veníamos trabajando. A ver, esta que veníamos acá tiene 30 años y en ¿cuál fue? Ahora me Profe, perdí. solo soy yo, pero se le está escuchando entrecortado. Sí, profe. Voy a desconectar Sí, y me profe. conecto. Espérame, me desconecto otra vez.
Ok, ¿acá me escuchan mejor? Ya me salí y volví a ingresar. Sí, profe, ya se le escucha. Profe, ya llegué hace como 5 minuticos, ¿o yo? Ah, bueno, listo, Ker. Entonces, vamos a hacerlo con esta pacientica. Dice que tiene 25 semanas de gestación. Calculamos el requerimiento, ¿se acuerdan? Las 2.300, las 2.735. Lo hicimos ubicándola acá en la tabla y demás. Ahora, voy a empezar a hacer mi plan nutricional. Entonces, ¿qué tenemos en esta tabla para los que pues ahorita alzaron la mano? Mire lo interesante. Si tiene 30 años y tiene 25 semanas de gestación, entonces, ¿dónde me ubico? ¿Dónde me ubico? Primero que todo, acá arriba. Entonces, obviamente, en este rango, ¿cierto? De 18 a 49 años. Si tiene 25 semanas... Ay, espera un momentico que mi hijo me necesita, ya va. Ok, perdón. Entonces, grupo, perdón, a los estudiantes que alzaron la mano. Entonces, analicemos. Ella está en 25 semanas de gestación, o sea que ¿en cuál línea me voy? Primer trimestre, segundo, tercer trimestre. ¿Qué opinan? ¿Me escuchan? El segundo trimestre. Segundo Ok, trimestre, muy bien. Entonces, tengo el valor calórico que lo calculamos acá, me regreso, 2.735. Entonces, yo agarro las 2.735 y hago ¿qué? La fórmula sintética, ¿cierto? Entonces, empiezo a hacer cuánto voy a trabajar de carbohidrato, cuánto voy a trabajar de proteína y cuánto voy a trabajar de grasa. Eso ustedes lo saben. Entonces, por ejemplo, de carbohidrato, bueno, no tenemos muy específico a la paciente, digamos que vamos a trabajar, no sé, ¿qué número se les ocurre? Pongámosle 55. De proteína, pongámosle 18. ¿Y de grasa cuánto quedaría? Ayúdenme ahí rápidamente. Para que dé el 100%. Día 8, ya le hicieron 8, 15, esto. 27. 27, profe. Bueno, entonces 27. Listo. Ustedes hasta aquí saben cómo se saca la fórmula sintética. Eso está en porcentaje, lo pasan a kilocalorías y luego a gramos. Ahora, luego hay que hacer la fórmula desarrollada, ¿cierto? ¿Lo recuerdan? Pues resulta que las GABAs nos dice y nos da unos parámetros y nos dice, mire, aquí usted tiene unos intercambios para que más o menos, ¿cierto? No quiere decir que sea una camisa de fuerza. Eso sí se los dejo claro. Profe, que solamente se puede hasta ahí. No, yo les decía a mis estudiantes, en este caso para este grupo, trabajan, sumémoslos. Entonces, 3.5 más 1 serían 4.5 más 2, 6.5 más 1, 7.5. ¿Sí se dan cuenta? ¿Cierto? Sí, el grupo Sí, que profe. alzó la mano. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que cuando yo voy a hacer la fórmula sintética, yo ya tengo un parámetro que es 7.5. Yo que les decía a mis estudiantes, para que cuando ahorita hagamos planes nutricionales con las gestantes, yo les decía lo siguiente, si las GABAs le dice a usted que es 7.5, o sea, digamos que los límites que usted puede llegar es hasta cuánto, a ver si se acuerda, a ver, Kerry, Fabián, ¿cuánto les decía? ¿Hasta cuánto llega acá? En cereales era hasta 8. Bueno, eso depende, no, pero ¿cuánto podía sumar? Porque eso depende. Es decir, Uno podía más, sumar profe. Se puede uno sumar más. un intercambio más. Exacto, un intercambio más. O sea que podía llegar hasta 8.5. Algunas veces me decía, profe, no me cuadra, puedo llegar hasta 9. Yo le dije, sí, hasta 9 queda bien. Pero ya que usted me diga a mí que le va a poner, no, mire lo que nos dice las GABAs, 7.5, y yo encuentro intercambios de 12, de 11, de 10, pues obviamente son intercambios que no cuadran de acuerdo a los requerimientos para llegar a estar digamos, saludable, ¿sí? Estar en un estado saludable. Ahora, yo les decía a mis estudiantes, coloque todos esos intercambios en el menú y verá cómo le va. Usted no haya dónde poner todos esos cereales, por eso ellos nos dan unos límites. Yo les decía también, aquí hasta 8.5. Ahora,
Profe, que se puede menos, sí, -1. Entonces, yo les decía, pueden trabajar con 6.5, pero tampoco me vayan a poner 4, 3 o 2. ¿Sí? ¿Les enseñaron esa parte o no? Creo que no. Obviamente lo hacían subjetivo y que les cuadrara, ¿cierto? Sí, profe, no, la verdad yo no había visto esa tabla. Ok, entonces, esta es para gestantes. ¿Que hay tabla para adultos? Sí, vayas al documento técnico y está para hombres y para mujeres. Pero como estamos acá en Madre Niño, pues, ¿qué van a hacer? Ustedes miran acá, de acuerdo al trimestre, miran los intercambios, analizan, ¿cierto? Porque esto es un punto de referencia y con eso hacen, pues, obviamente, el cálculo. Ahora, otra pregunta para los que alzaron la mano. Una pregunta, ¿les enseñaron que debe, obviamente, aquí lo trabajaron? Primero que todo, ¿conocen el porcentaje de ecuación o lo trabajaron de la siguiente manera? Menos 20, más 20, más 4 y menos 4. ¿Cómo lo trabajaron? Profe, pues el porcentaje de ecuación siempre nos debería quedar de 98 a 102. Ah, bueno, entonces eso sí lo conocen, muy bien. Entonces, exacto, el porcentaje de ecuación para calcular la dieta está entre 98 a 102, ¿cierto? Y tenemos en cuenta, bueno, ya ustedes saben que lo aportado o lo requerido. Listo, eso sí lo saben. Muy bien, solo quería explicarles y decirles que tenemos esta tablita interesante en nuestras gabas para empezar a hacer los planes nutricionales para que ustedes no me salgan. Yo les decía a los estudiantes, no se pongan a colocar intercambios que para que le cuadren, no. Tenemos un punto de referencia y tenemos que pensar en el menú, dónde va a colocar esos intercambios. ¿Listo? Bueno, entonces hasta aquí, esto pues no lo voy a explicar porque pues ya ustedes lo conocen, pero esta parte ustedes ya saben cómo funciona, ¿cierto? Se hace la distribución de los intercambios en los tiempos de comida. No sé si llegaron hasta menú modelo. Conmigo llegaron hasta menú modelo. ¿Alcanzaron a hacer menú modelo? Sí, profe. Bueno, perfecto. Entonces ustedes ya saben sacar menú modelo. ¿Qué es lo que lleva un plan de alimentación? Esto sí no les expliqué a mis estudiantes. Resulta que nosotros sacamos un menú modelo y debemos anexar algo que se llama la lista de intercambio de alimentos. ¿Qué significa? Significa que esos alimentos que están en nuestra lista de intercambio debemos colocárselo al paciente, ¿cierto? Para que en el menú, si yo le coloqué, por ejemplo, leche de vaca descremada en polvo, pero ese día él no quiere comer eso, pues él tiene la capacidad de ¿qué? De intercambiar ese alimento por otro, donde es recomendable colocarle el alimento y la medida casera. Medida casera, ¿por qué? Porque pues es más fácil para que ellos entiendan, porque a veces si colocamos de pronto 200 cc o 150 cc, pues no lo tienen como más claro a que usted le diga un vaso, 4 cucharadas soperas. Entonces, esto lleva el plan de alimentación. Entonces, ¿qué lleva? Lleva la información, obviamente, del paciente, lleva los requerimientos, ¿sí? Lleva la estructura académica, ¿no? La fórmula sintética, porque al paciente no le interesa la fórmula sintética ni la fórmula desarrollada. Al paciente lo que le interesa como tal más es el menú y las listas de intercambio, o sea, la minuta patrón, el menú, para poder él saber qué va a consumir. Y esto es importantísimo que lleve el plan de alimentación, las recomendaciones nutricionales. Créame que esta es una parte que a ellos les gusta mucho leer, por eso hay que redactarlas muy bien. Aquí hay un ejemplo de ellas, entonces se recomienda cumplir de manera estricta con el plan nutricional, evitando cambiar la cantidad de porciones propuestas. Esto es algo importante porque si nos cambian las porciones las gestantes, pues no tenemos como, digamos, esa efectividad en el proceso de la atención, ¿no? Agregando nuevas preparaciones, dice, utilice la lista de intercambio para variar el menú, recordando la cantidad de intercambios recomendados. Entonces, bueno, y depende del estado nutricional, podemos escribir muchísimas recomendaciones. ¿Qué se sugiere? Que las recomendaciones va a depender de cómo valora mi paciente. Entonces, por ejemplo, ¿qué tal que la paciente le haya salido la hemoglobina baja? Es una paciente que está en bajo peso, entonces yo tengo que decirle, por favor, consuma proteína de origen animal, ¿cierto? Consuma estos tipos de frutas, bueno, en fin, todas las recomendaciones va a depender de cómo yo valoro al paciente. Entonces, ¿ya tienen claro qué es lo que lleva un plan nutricional? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, profe, todo claro. Ok. Bueno, entonces así ya saben que el plan alimentación es el modelo, saben que existe esta tablita en las gabas, está. Bueno, nos quedan estos minuticos, ¿qué hora es? ¿Si alcanzamos? Ah, sí, nos queda media hora para escuchar al siguiente grupo, entonces ya dejo de compartir
Y el último grupo, por favor, se prepara para la exposición del artículo. Tenemos a Emily Sofía, no, mentiras, Fabián no, este grupo. Adriana Fonseca, Andrés Bolaños, Andrés Guarín, Ángela Vergara, Valentina Santos y María Camila, ¿cierto? Profe, María Camila acabó de salir del trabajo y pues se va para la casa, entonces dijo que apenas llegara ella se conectaba. Bueno, ahorita entonces a ver si alcanza a exponer porque ya la clase se va a acabar, nos queda 30 minutos. Bueno, entonces, ¿quién va a proyectar? No veo. ¿Ya tienen lista la presentación? Profe, qué pena, ¿me podría repetir lo que acaba de decir? Que hace como 2 minutos se me desconectó. No, que van a sustentar el grupo de, bueno, embarazo y... El mío. Ok, listo. Sí, no hay ningún problema, ya. Vale. ¿Quién va a proyectar? Les estaba preguntando eso. Ángela, ok, Ángela. Bueno, entonces confirmo. ¿Está Adriana Fonseca? Sí, señora, presente. Okay. ¿Está Andrés Bolaños? ¿Andrés Bolaños no está acá? ¿Yo por qué tengo a Andrés Bolaños? ¿Sí está? ¿O es Andrés? No lo veo acá en el grupo. ¿Ah, sí, Andrés Felipe Bolaños está con ustedes o no? Andrés Felipe Guarín, ¿es el mismo? Tengo a los dos en este grupo, Andrés Bolaños y Andrés Guarín. No, profe, con nosotros es Guarín. ¿Y entonces dónde está Andrés Felipe Bolaños? Ay, no sé. Fabián, ¿qué sabe de él? Él está, o sea, yo lo tengo apuntado en este grupo. Pero él presentó el quiz, pero no está ahorita en clase. Profe, ya le escribo. Y escríbale que, o sea, que yo lo tengo apuntado en el grupo de embarazo y COVID, pero que los compañeros van a exponer y él no está acá. Y en los demás grupos él no está. O alguien lo ha tenido en el grupo, no, porque ahorita pasó. Y Fabián, usted no tampoco lo tenía. El grupo de Kerry tampoco, ¿cierto? No, profe. Exacto. Bueno, ayúdeme a ver qué pasó con ese compañero. Bueno, Andrés Guarín sí está, Ángela Vergara proyecta, Valentina Santos también la veo y, bueno, María Camila. Bueno, entonces empezamos con Adriana Fonseca. Cuéntenos de este artículo tan interesante que hemos vivido todos. ¿Sí está pasando la diapositiva? Sí, ya se ve, compañera. La introducción, ¿sí? Sí, bueno, pues primero que todo, buenas tardes. Lo primero que debemos saber es que el nombre de este artículo es Embarazo y COVID, un enfoque preventivo para la salud nutricional. Los autores son Guadalupe López, Jonathan Álvarez, Marcos Galván y Rebeca Montiel. Como introducción de este artículo, primero que todo nos hablan sobre la influencia del H1N1 que inició en abril del 2009 y que se propagó pues rápidamente por todo el mundo, en la cual hubo muertes de las mujeres embarazadas que representaron aproximadamente un 5% en ese año, o sea, en el 2009. También de eso se obtuvieron datos que mostraron que las mujeres que habían estado pues gravemente enfermas tenían un mayor riesgo de tener resultados adversos como un parto prematuro o hijos pequeños para la edad gestacional, y en ese momento pues no existía la certeza sobre las formas de reducir los efectos de la infección mediante intervenciones o algún tipo de prevención o tratamiento. También podemos observar que en la introducción se habla de que actualmente pues la humanidad pues estamos enfrentando la situación similar a la del H1N1, que es que en diciembre del 2019 aparecieron pues múltiples casos de neumonía con etiología desconocida,
Apareció principalmente en Wuhan, en China, en febrero del 2020 y se le denominó coronavirus 2, que es el síndrome respiratorio agudo severo, y pues finalmente fue llamado COVID-19, que es el que conocemos actualmente. También existe la incertidumbre pues, respecto a la implicación y el tratamiento médico en mujeres embarazadas con COVID-19, pero pues sin embargo a las experiencias previas que tuvieron con el H1N1, las mujeres tienen mayor probabilidad de desarrollar complicaciones graves en la gestación y pues por lo mencionado anteriormente, pues se supone que las mujeres embarazadas podrían ser más susceptibles a COVID-19 que la población general. La siguiente, compañera. Vale, ahora tenemos el COVID-19 en el embarazo y pues respecto a este, el artículo nos dice que pues hay preocupaciones respecto al COVID, pues debido a que la fiebre al comienzo del embarazo puede causar anormalidades estructurales congénitas en el feto, en las que se involucran el tubo neuronal, el corazón, los riñones y otros órganos que se pueden ver afectados. Además de esto, la neumonía, que es viral en las mujeres embarazadas, puede tener un mayor riesgo de parto prematuro, restricción del crecimiento fetal y mortalidad materna y perinatal. También tenemos que la transmisión es nosocomial y pues que esta juega un papel clave en la transmisión de este virus. Encontramos que en el embarazo, pues en el COVID-19 las primeras 3 comorbilidades como obesidad, diabetes y hipertensión. Sí, continúa entonces Andrés Guarín. Profe, yo ya me encuentro, María Camila ya se encuentra. Ah, bueno, listo, vale, María Camila, ahorita la... Entonces, Andrés Guarín, ¿me Profe, escucha? Sí. Es que escribiendo su merced, es que me acabo de escribir que del computador lo está sacando y está conectándose desde el celular. Es que si puede continuar mientras tanto, mientras que él puede ingresar desde el celular. Ah, bueno, vale, entonces continúa entonces Valentina Santos. Ya, profe. Bueno, entonces lo que continúa diciendo mi compañera sobre la neumonía, esta genera un mayor riesgo de parto prematuro y el riesgo de infección es mucho mayor en las embarazadas, ya que hay interacción múltiple con el personal de salud. Sin embargo, pues no hay evidencia de que las embarazadas sean más susceptibles al COVID y tampoco pues hay evidencia hasta el momento de la transmisión vertical, que es la que se da de madre a hijo. Nos habla también, ya estaba hablando sobre las comorbilidades que estaban relacionadas y estas son la obesidad, la diabetes e hipertensión y estas son las que se relacionan directamente a las muertes maternas. Nos dice que el estado nutricional es decisivo para una buena respuesta inmune, por lo cual se recomiendan buenas prácticas alimentarias, buenos hábitos saludables. Sin embargo, la información que se tiene acerca del COVID en el embarazo pues no es concluyente. Listo. En cuanto a la etiología y la fisiopatología, pues nos habla de que el mecanismo de patogenicidad se vale de la interacción con receptores en la superficie de la membrana de la célula huésped y estas se unen 4 proteínas estructurales, la proteína S, para luego invadir la célula huésped a través de la endocitosis mediada por la clatrina. El COVID-19 usa la enzima convertidora de angiotensina como receptor y expresa ampliamente el lado apical de las células epiteliales pulmonares en el espacio alveolar, por lo cual se producen las afecciones respiratorias, directamente las infecciones respiratorias como la neumonía, la permeabilidad microvascular como resultado de una posible lesión endotelial y como resultado de esa lesión endotelial una trombosis y una embolia pulmonar en enfermedades graves. Siguiente. En cuanto al cuadro clínico, por ahora la información sobre la epidemiología y las características clínicas
es escasa, como lo decía anteriormente. Como tal, no se ha observado que las mujeres embarazadas que tienen COVID-19 presentan algunos síntomas de infección. Sin embargo, en la mayoría se han observado síntomas como fiebre, tos, fatiga, disnea y pues estas están más relacionadas a las comorbilidades que anteriormente les decía, que era obesidad, hipertensión, diabetes, seguidas de enfermedades con el sistema cardiovascular y del sistema respiratorio. Nos hablaba también que en unos hallazgos, en un estudio en mujeres chinas, coincide también que presentaban síntomas de fiebre y en algunos casos evidenciaban signos como la linfopenia, pero pues se dice que en la mayoría la enfermedad siempre fue leve. En cuanto pues a otros hallazgos, se hablaba de que las mujeres y los bebés no tienen un mayor riesgo de enfermedad grave. Sin embargo, pues hay una, digamos, como una pequeña posibilidad de que exista transmisión vertical y esta pues requiere hasta el momento más evidencia. Esta se relaciona también como la mortalidad perinatal y materna, aunque deben evaluarse todavía más los resultados. En comparación a las mujeres no embarazadas con COVID, pues estas presentaron síntomas similares con tos y dificultad para respirar, pero con menos frecuencia del dolor y síntomas de dolores musculares, fiebres, escalofríos y diarrea. Sin embargo, pues la mayoría de mujeres no presenta como tal síntomas. Listo. Profe, ¿sigo? Ok, vale. No, María Camila. Gracias, Valentina. María Camila. Bueno, la prevención. Al no contar con intervenciones terapéuticas actualmente, el manejo actual pues se limita a proporcionar atención de apoyo a los pacientes enfermos y a reducir la propagación del virus. Los principios básicos de prevención y control de enfermedades infecciosas implican eliminar la fuente de infección y pues controlar la ruta de transmisión. Para esto, pues se debe tener en cuenta que en embarazadas que las citas de atención no se omiten, que se debe también concientizar a las madres del riesgo que corre y seguir las medidas de bioseguridad, como el uso de primeras barreras, evitar el trato con multitudes, el lavado constante de manos y la interacción pues con demás personas. Siguiente. Bueno, en el tratamiento, durante pues, la pandemia actual del COVID-19, la atención durante el embarazo se ha clasificado como un servicio esencial y debe mantenerse las medidas de prevención del COVID-19, por lo que se ha emitido el lineamiento para la prevención y mitigación del COVID-19 en la atención del embarazo, del parto, del puerperio y de la persona recién nacida. Para esto se debe dar información a la atención del embarazo y control prenatal, atención del trabajo de parto, atención del puerperio y atención a la lactancia. Las recomendaciones de autocuidado de las embarazadas son demasiado necesarias y pues aún no hay como un tratamiento concreto. Siguiente. Bueno, la OMS y el Comité de Trabajo Chino sobre Manejo Perinatal y... ¿Me escucha, María Camila? Entonces continúa Ángela Vergara. Gracias. La OMS y el Comité de Trabajo Chino sobre Manejo Perinatal y Neonatal para la Prevención y Control de la Infección del Coronavirus en el 19 emitieron orientaciones y asesoramientos para mitigar, evitar que el COVID se propagara, especialmente afectando a las mujeres embarazadas. Entonces, la FIGO, que es la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, publicó una guía integral para el tratamiento de mujeres embarazadas, ya sean casos sospechosos, probables o casos confirmados, para orientar sobre un tratamiento para la atención prenatal ambulatoria y en la gestión del intraparto, en el manejo postparto y en la atención neonatal.
Durante el embarazo, los principios generales para el COVID incluyen el aislamiento temprano, los procedimientos agresivos del control de infecciones y las pruebas del SARS-CoV y coinfección, y pues también la oxigenoterapia, pues que sabemos que las mamitas gestantes deben de circular mayor oxigenación tanto para ellas y también pues para sus bebés. También evitar la consideración empírica de los antibióticos, porque pues sabemos que en el estado de gestación hay unos antibióticos que no son permitidos para las mamitas gestantes por el daño que le pueden hacer al bebé. Entonces, por ejemplo, comunicarles, informarles, educarlas, diciéndole que si fulanito le dice que se tome cierto antibiótico en tanta cantidad, no lo puede hacer sin tener prescripción médica por el mal que le puede hacer tanto a ella como al bebé. También una monitorización de la contracción fetal y uterina, ventilación mecánica temprana para la insuficiencia respiratoria progresiva, planificación individualizada del parto y un enfoque basado en equipo con consultas multiespecializadas. También como tenerle una vigilancia estricta para la detección temprana de una evolución negativa en la enfermedad materna. Bueno, en el tratamiento nutricional, pues como sabemos que si las mamitas tienen, digamos, alguna complicación de base o se llegan así no tengan la complicación de base y llegan a ser contagiadas del COVID, se puede llevar a una desnutrición y esto pues empeoraría la situación. Entonces, la Sociedad Americana para la Nutrición Enteral y Parenteral, como la ASPEN, y la Sociedad Europea para la Nutrición Clínica y Metabolismo, que es la ESPEN, emitieron unas recomendaciones para la terapia de nutrición e hidratación en el paciente, en la mamita gestante, paciente del COVID-19 en la UCI. Pues esto lo hicieron con el fin de tener un manejo nutricional adecuado en los individuos. Ok, gracias Ángela. Entonces continuamos con Andrés Guarín. ¿Sí me escucha Andrés? ¿Ya tiene buena conexión? Se me fue. Se fue otra vez. ¿Cierto? Sí. Pero Fabiano sí me dijo que ahorita va a estar conectado, pero ahora no lo veo. Profe, ya le vuelvo a escribir a ver qué me dice. A ver sí, a ver si alcanza a exponernos. Bueno, Ángela, Andrés, Valentina. Bueno, María Camila, retome mientras sigue el compañero. ¿Qué nos dice de la alimentación y nutrición? Bueno, la alimentación y nutrición frente a las infecciones. Pues en ningún caso la alimentación por sí sola evita o cura la infección por COVID-19 o por otro virus. Entonces, por lo tanto, el consumo de alimentos en particular no puede prevenir o disminuir el riesgo del contagio en personas sanas ni tampoco tratar a personas enfermas. Entonces, pues una buena alimentación y nutrición es esencial para mantener el sistema inmunológico en una función óptima en conjunto pues con un sueño adecuado y control del estrés. Hay muchos nutrientes que están involucrados con el funcionamiento normal del sistema inmune, como lo es el cobre, el ácido fólico, el hierro, el zinc, el selenio y pues vitaminas como la A, la B6, la B12 y la vitamina C y algunas proteínas. Entonces, por eso se aconseja como mantener la ingesta de dichos nutrientes a través como de una dieta variada, una dieta que sea equilibrada, con especial énfasis en frutas y en verduras. De forma general, como para toda la población sana o afectada por COVID-19, o sea, si tenga una sintomatología leve o sea asintomático, se recomienda mantener una buena hidratación, consumir diariamente al menos 3 raciones de frutas y 2 de hortalizas, consumo de granos integrales y legumbres, consumir moderadamente alimentos de origen animal, máximo una vez a la semana, y consumir frutos secos y semillas naturales. También se debe reiterar que no existe como algún nutriente o un compuesto que por sí mismo pueda ayudar o prevenir o curar infecciones virales, aunque pues algunos nutrientes son pues como ya lo dije, necesarios para el buen funcionamiento del sistema inmunológico. Siguiente.
Bueno, las consideraciones al adquirir, manejar y consumir los alimentos. Ok, Actualmente, pues no hay como evidencia. perdón, ¿no logramos ubicar al compañero Andrés, Fabián? ¿No? No, profe, no me contesta. Bueno, entonces termina Adriana Fonseca. Ya van a terminar, ¿cierto? Faltan No, como profe, nos tres, falta tres, ¿3 cuatro diapositivas? puntos 3 o más, 4 creo. diapositivas. Ok, listo. Bueno, respecto a las consideraciones al adquirir, manejar y consumir alimentos, pues actualmente pues no hay evidencia de que el SARS-CoV se transmita a través del consumo de alimentos, pero dice que se transmite a través de gotitas respiratorias que entran por la boca, la nariz, los ojos, por las manos contaminadas al tocar una superficie o objeto pues que tiene el virus, ya que puede sobrevivir en objetos por algún tiempo, por lo menos como son los objetos metálicos o cosas así. Entonces, dice que se recomienda el seguimiento de buenas prácticas de higiene durante la manipulación y preparación de alimentos, incluso de las superficies de alimentos ya envasados o empaquetados. Entonces, por lo anterior, es de vital importancia que las mujeres gestantes laven sus manos correctamente con agua, con jabón, durante al menos 30 segundos. Pues también que tengan un correcto lavado de los productos antes de consumirlos, mantener una distancia social y pues quedarse en casa pues lo más posible. Y es importante también planificar las comidas con anticipación, ya que pues sí es necesario que las mujeres gestantes y otros grupos vulnerables soliciten pues el apoyo para realizar las compras y así evitar aglomeraciones o asistir a los centros comerciales o cosas así, o a los mercados de cadena en momentos donde no haya tanta acumulación de gente. Siguiente, compañera. Bueno, inseguridad alimentaria en tiempos de COVID-19. Pues tenemos que la pandemia actual, en esta pandemia sea... Aló, Adriana. Ok, démosle la oportunidad entonces a Valentina Santos. Bueno, en cuanto a la inseguridad alimentaria, pues la pandemia actual nos permitió ver una realidad que básicamente nos resistíamos a ver, y era la vulnerabilidad social en las personas, de acuerdo que pues algunas poblaciones cuentan con una desventaja en el estado de la nutrición, y este se encuentra deteriorado por la en alimentos saludables, tales como esta propone un escenario negativo, y esto se interactúa con la mala alimentación. Entonces, entre estos factores y condiciones que aumentan la inseguridad alimentaria se encuentra el acceso a alimentos como fuente de nutrientes esenciales, una dieta saludable que es esencial para la salud. La capacidad de consumirla está determinada en gran medida por el acceso a alimentos, y pues como pues nos relata acá el artículo, habla de esta cierta desventaja en un grupo de la población. También la falta de acceso a alimentos saludables, el consumo de alimentos de alta densidad energética y las altas tasas de inseguridad alimentaria dan como resultado a una mayor prevalencia de obesidad y enfermedades crónicas. Por lo tanto, en cierta medida, se presentan mayores comorbilidades en COVID-19 y en mujeres embarazadas. También nos habla de que la pandemia, no la pases todavía, por favor, nos dice básicamente que esto está relacionado con las condiciones que vive y el entorno socioeconómico que presentan las personas. Ahora sí la puedes pasar. Y, profe, sí ya es el último, no sé si... Pues, vale, entonces nos falta, repitamos, creo que Ángela. No, profe, o pues no sé si esperaríamos al compañero para ver si... No, que ya me escribe Fabián que pues yo creo que es el internet, porque, bueno, no sé, es que porque dicen que Teams lo saca. O sea, uno está así y lo sacan a uno. O sea, sí, no, a mí nunca me ha pasado, no sé. Entonces, Cuando uno, o sea, se pone lento y de una sale ahí. O sea, a mí por lo menos me saca la reunión cuando se me va el internet. Más bien es eso, o sea, obviamente el internet le falla a uno y por ende pues no deja volver a ingresar.
Yo creo que terminen porque, cierto, Fabián, no se puede volver a conectar el compañero. Ah, bueno, listo, profe, yo termino acá entonces. Vale. Ahí Bueno, ya voy yo, profe. no sé, profe. Aló, Ángela. Ah, bueno. En cuanto a la lactancia materna y la infección por el SARS-CoV-2 o el COVID-19, o también llamado coronavirus, no hay estudios que verifiquen que el COVID se puede transmitir a través de la leche materna. Sin embargo, cuando la mamita es diagnosticada con COVID o es una sospechosa, se le dice que por favor pues trate como de mantener un equilibrio entre la leche y las leches de fórmula, ¿sí? También pues deben tener precauciones al momento de darle pecho, ¿sí? Como por ejemplo el lavado de manos con agua y con jabón, o utilizar un desinfectante para manos con menos del 60% de alcohol antes de ya amamantar al bebé. También cuando son diagnosticadas, ¿sí?, con COVID, entonces que utilicen un paño para cubrirse la cara mientras los bebés se están alimentando. Y en caso de que no le den pecho, sino que la mamita se ordeñe, ¿sí?, le dé la leche a través de algún biberón, entonces se deben de aplicar las mismas medidas preventivas. También esterilizar correctamente el tetero, lavarse bien las manos, limpiarse el pecho y taparse la cara, pues para evitar que gotas nasales le caigan en el pecho y esto, o le caigan directamente en el tetero del bebé y pues el bebé se llegue a contagiar. Y también en el momento de que el bebé se alimente, entonces pues que el cuidador que realice esta acción que sea sano y que tenga un bajo riesgo de tener la enfermedad. En el caso de que la mamita lactante trabaje en un entorno con un alto riesgo de exposición, entonces debe de seguir las mismas recomendaciones, pues debido al alto riesgo de infección que tiene. Y cuando un bebé es amamantado por una mamita que es sospechosa o se confirma que tiene COVID, el bebé también debe de considerarse como sospechoso de COVID, ¿sí? Hasta que pues ya tienen las pruebas. Sin embargo, hasta el momento no han habido casos de que el bebé se contagie a través de la lactancia materna. Y ya. Ok, bueno, este es un artículo interesante porque habla lo que vimos todo con el tema del COVID, y esto fue al corte del inicio del año pasado, fue publicado porque efectivamente cuando empezó el COVID lo primero que hicieron las mamitas gestantes fue dejar de dar lactancia materna por el miedo obviamente pues a contagiar a sus hijos, pero manejando los protocolos, y como todos sabemos, si manejamos los protocolos, efectivamente no, digamos que porque le diera lactancia materna, entonces si la mamá era positiva, el bebé era positivo por lactancia materna, no tenía nada que ver. Sabemos que al inicio, pues, de este virus, a medida que hoy en día ha avanzado todo este tema, pues ya hemos visto la evolución y qué es lo que pasa con el medio de transmisión y cómo funciona. Bueno, muchas gracias, pero los siguientes estudiantes se quedan conmigo, por favor. Se quedan Karen Sierra, Mayra Alejandra Rodríguez, Michelle Roxana y Samara. Los demás se pueden desconectar. Nos vemos entonces el próximo lunes. Ah, bueno, perdón, antes de que se vayan, ¿hablaron con el profe del parcial? Yo no he hablado con él, ¿ustedes tampoco? Yo creo que lo vamos a hacer.